Muy buenos días, un saludo para todos en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro tema sobre el discipulado y ahora vamos a irnos a hablar sobre 4 elementos de lo que es un discípulo. Cuando hablamos acerca del discipulado, vuelvo a repetir, no estamos hablando acerca de un seguidor o de un creyente, sino estamos hablando de una persona que está comprometida con Jesucristo, de una persona que tiene convicciones acerca de Jesucristo y en nuestro lenguaje cristiano, una persona que realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo, es decir, se ha convertido a Cristo, como decimos. Ese es un discípulo realmente, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo en su ministerio en Israel? Había miles de personas que lo seguían. Pero recuerda que solamente llegó a concretizar con 12 personas, 12 discípulos que lo siguieron a él de verdad. Y en esta mañana voy a hablar de 4 elementos acerca de lo que es o quién es un discípulo. El primer elemento es que un discípulo es uno que hace como Jesús. La palabra hace lo encontramos en Hechos, el capítulo 1, el versículo 1, cuando el escritor de Lucas dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Note esto, primero el hacer, luego el enseñar. Esto es interesante. Hoy en día hay mucha gente que más quiere enseñar, más quiere dar, más quiere de repente motivar, más no quiere hacer una tarea. Y lo contrario de Jesús, lo que dice Lucas en el capítulo 1 de Hechos 1:1, Jesús hacía y después enseñaba. Por ejemplo, a él nunca le hemos visto enseñarnos cómo evangelizar, pero evangelizaba. A él no le hemos escuchado hablar acerca de cómo predicar, pero él predicaba. Interesante, de una manera muy imaginativa predicaba. Él hacía entonces. Ese es un discípulo. Es uno que hace. No espera que lo digan, haga, sino hace realmente. Por eso en esta mañana quiero decirte, haz, no lo intentes, hágalo. Algunas personas siempre están con esa disyuntiva, lo haré o no lo haré, voy a intentarlo, dicen. Ojo, si tú estás tratando de intentar siempre, nunca lo vas a hacer. No lo intentes, hazlo, haga en este caso. Ese es el primer elemento de un discípulo. El segundo elemento es uno que imita a Cristo. El apóstol Pablo, cuando enseña a los corintios en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Interesante. Pablo era un imitador de Cristo. Ahora, ¿en qué sentido Pablo era imitador de Cristo? Cristo buscaba la salvación de los hombres. Recuerda cuando Jesús se entrevistó con Nicodemo en la noche, una noche, la evangelizó a él, ¿no? Buscó, ¿no?, activamente la salvación de las personas. Recuerdo cuando este hombre llamado Zaqueo estuvo encima de un árbol sicómoro y le dijo: baja, quiero irme a tu casa. Interesante. Jesús evangelizaba, buscaba la salvación de otras personas. Y eso es lo que hacía Pablo. Realmente imitaba a Jesús, buscaba la salvación de los gentiles, de los judíos, pero todo para glorificar el nombre de Dios. Primero, haga. Segundo, imita a Cristo. Ese es un discípulo. En tercer lugar, otro elemento es uno que está lleno de gracia. Ese es un tercer elemento. Recuerda a San Juan 1:14, dice Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir esto, lleno de gracia? Lo dice el versículo 16 del capítulo 1 de Juan. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, dice Juan. Interesante. O sea, lo que está diciendo Juan es esto. Él y los demás discípulos tomaron de la gracia de Jesucristo, y con esa gracia ellos trastornaron al mundo. Por eso, en el libro de Hechos, el capítulo 16, el capítulo 17, dice el versículo 6, hablando de los tesalonicenses que se convirtieron a Cristo, dice, ¿quiénes son estos que vienen y trastornan el mundo? Ahora, ¿qué hicieron ellos? Los discípulos trastornaron el mundo. ¿Pero cómo? Por la gracia de Jesucristo. ¿Qué es esa gracia? Ese es un tema muy interesante. Estamos hablando del amor de Cristo. Estamos hablando de su paciencia. Estamos hablando de su tolerancia. Estamos hablando de su bondad. Estamos hablando de su resiliencia frente a las pruebas. Cómo respondió a las amenazas de los fariseos Jesucristo. Gracia, gracia. Y por esta gracia realmente mucha gente se convirtió a Cristo. Y mucha gente quiere seguir a Jesús por la que han visto la gracia en ellos. Y eso es lo que pasó con sus discípulos. Ellos vieron la gracia. Y dice Juan claramente, de su plenitud tomamos todos. En esta mañana lo que te animo es, si tú quieres ser un discípulo realmente, toma de la plenitud de Cristo, toma de la gracia de Cristo para que seas un buen discípulo. Y número 4, es uno que aprendió el desprendimiento y la sencillez. Ese es un discípulo. 2 Corintios, el capítulo 8, el versículo 9 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No quiero decir más nada sobre este pasaje, pero la grandeza de un discípulo está en ser y no hacer. Esa es la grandeza. Y termino con esto en esta mañana. Vivimos en la era del mediocre, lo que significa que el hombre quiere más autoridad y no responsabilidad. La mediocridad es la ruina de la excelencia. 4 elementos acerca de quién es un discípulo. Es uno que hace como lo hizo Jesús, ¿no es cierto? Es uno que imita a Cristo. Es uno que está lleno de la gracia de Jesucristo. Y es uno que aprendió el desprendimiento y la sencillez. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Sigamos a Jesús verdaderamente. Que Dios